Muy buenas tardes o muy buenas noches, bienvenidos M95 y el programa Perfiles. La semana pasada estábamos de feria, iba a decir relajados, pero no, en la feria uno no se puede relajar, sobre todo por ese volumen tan tremendo a la que están los equipos de sonido. Pero bueno, forma parte del ambiente, como decía el jefe de la policía local, tampoco nos vamos a quejar. Estuvimos en la feria durante todos los días, como ustedes pudieron comprobar a través de la amplia cobertura que esta casa tuvo de ese acontecimiento festivo tan importante cada año en nuestra ciudad. Pero hoy estamos de nuevo en Perfiles con una persona que nos visita, con la que vamos a hablar a lo largo de la próxima hora. Y además no estoy solo, como ya me pasaba en las últimas semanas, sino que un clásico del programa, como es José Manuel Bermudo, ha regresado. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues nada. Bien, ¿no? La feria, ¿qué tal? Ni frío ni calor. Ni frío ni calor. Poquita cosa de feria. Bueno, la feria de noche yo ya iba cuando los niños, cuando subían los tíos vivos los niños. Pero en la feria de día solamente he estado un día porque los compañeros de los medios, todo el mundo tenía una caseta y todo el mundo quería que un día visitaran los compañeros a los compañeros y así lo he hecho, pero vamos, un día. Pues curiosamente no estuviste en la de M95. No, pero por las circunstancias de que estás en una y terminas el horario y vas a la otra. Pues no sé yo si al final del programa de hoy vas a cobrar o no. Pues nada, aceptaré el castigo. No lo tengo claro. Bueno, fuera de la broma, voy a dar la bienvenida a nuestra persona invitada de hoy, de la larguísima trayectoria, marbellero, marbellón, marbellense. Bueno, él prefiere uno de esos tres términos, que ahora nos dirá cuál es, y se llama Enrique Cantos Liébana. Por extracción familiar, digamos, pues uno de los hijos de alguien que fue alcalde de Marbella, un excepcional alcalde de Marbella, en 3 periodos durante el siglo XX, Enrique Cantos Liébana. Enrique, bienvenido. Muy buenas tardes o noches. Sí, porque es como estamos por la tarde y por la noche, por eso digo buenas tardes o buenas noches. Empiezo dándote las gracias por el recuerdo a mi padre y decir que lo de marbellín, marbellenses o marbelleros, en mi familia, mi abuela Enriqueta siempre decía marbellí. Mi padre, mis padres, pero mi padre decía marbellí, natural de aquí, porque mi madre, aunque de muy pequeña, que mi abuelo materno era carabinero, guardia civil, la trajeron a Marbella con 7 años. Ella dice que también era marbellí. Entonces, evidentemente, somos de ese grupo de Marbella que parece que no se nos oye, que siempre respetamos. Cuando oímos marbellero, seguimos y respetamos al que piensa así. Pero parece que muchas veces a los que nos sentimos de Marbellí, que al final nos sentimos de este pueblo, hay gente que no nos respeta. Bueno, en realidad yo creo que los 3 términos son correctos. El de marbellense apareció una sola vez. Bueno, ese es un término más culto, digamos, que los otros 2, o más raro, más extraño, pero bueno, también está bueno, bien. Marbellí, marbellense o marbellero, yo creo que andemos, si vamos por cualquier parte y nos dicen, oye, marbellí, marbellero, marbellense, damos la vuelta y saludamos. Yo soy saldubense, también se podría explicar. Hay muchos pueblos que el gentilicio procede del nombre en latín de eso. Hombre, la gente del Muñeca, por ejemplo, son sexitanos, porque la ciudad romana se llamaba Sexi. Eso es. Tú sabes, siempre hemos oído eso que se dice de marbellí, porque tenemos las reminiscencias árabes, el de Ceuta es ceutí, el de Mallorca es mallorquín, el de Marruecos es marroquí, y esas reminiscencias árabes, no sé si es cierto o no es cierto, ahí no hay nada escrito. Decía además don Fernando Alcalá, se refería también a la uva marbellí, que se denominaba de esa manera. De hecho, en una de las productoras videográficas que hicimos, le hicimos un documental a Salvador Rueda, que se sigue exponiendo después de varios años en su casa natal en Benaque. En Benaque. Macharabiaya. Efectivamente. Y en esa aldea natal montamos ese vídeo y una de las cosas que yo puse la voz de él, ya la voz un poco de mayor y con los truquitos para que aún que me enseñó Juan Carlos Reinas, que en paz descanse, cómo se hacía poner voz de mayor, que ya me sale libremente.
sin tapar la nariz. Ya que eres mayor, ya no puedes disimular. Sin tener que tapar la nariz. Y entonces uno de los poemas que se pueden oír ahí en la casa natal de Salvador Rueda es ese que habla de las uvas maravillosas, uvas Marbellí. Pues has nombrado la casa natal de Salvador Rueda. En el año 1982 yo fui maestro en Benaque. ¿Ah, sí? Y la casa de Salvador Rueda entonces era una cuadra. Había un par de mulos dentro. Después lo arreglaron, efectivamente. Sí, realmente. Y cuando hicimos esto, que fue a final de los 90, primero de 2000, hace unos 18 o 20 años que se preparó la casa, realmente es una casita muy pequeña, muy humilde, que entras por una puertecita, por una de la calle, y a los 3 metros está la puertecita que te da al patio, que debía ser las cuadras. Sí, ven que está a kilómetro y medio de la entrada de Macharabiaya. Efectivamente. O sea, que está justamente al lado, como si fuese una calle. Y por cierto, el contacto con Marbella y Macharabiaya está en que los Galvez de Macharabiaya, Galvez y Gallardo. Y Gallardo también. Que tú también eres gallardo. Han tenido mucha vinculación con Marbella. Tú fíjate, hablaba de mi abuela, por lo de Marbellí. A mi abuela también, creo que fue en el Diario Sur, en los años 70 le hicieron un reportaje de una página completa, porque era la única persona en vida en aquel entonces que había montado en diligencia desde Marbella a Málaga. Se quedaban allí en Málaga en una posada y al día siguiente volvían haciendo todas las paradas que desde los Alicates, la Gutibamba, y cambiando los caballos. Y ella contaba lo que de pequeña recordaba en ese viaje de Marbella a Málaga en diligencia. Pues bueno, te contaba que esa misma abuela lleva el apellido Gallardo. Y una vez estábamos, Juanito Belón, que en paz descanse, Paco Álvarez y yo, 3 nietos de ella, y nos contó que nosotros teníamos antepasados que habían sido virrey de las Indias. Claro. Entonces, para nosotros, críos, al menos mi imaginación, me imaginé que yo tenía un pariente con una corona. Con la corona, no, al revés, al contrario, no, era indio, o sea que tenía muchas plumas, le colgaba las plumas por detrás. Fíjate, después de muchos años empecé a indagar por medio de la productora, que habían hecho una oferta para hacer un trabajo para el Museo de los Galvez en Macharabiaya, que también lo hicimos nosotros, y me di cuenta luego con lo que mi primo Fernando Álvarez Canto había indagado sobre la familia de los Gallardos, que vinieron aquí los Galvez y Gallardo. Posteriormente, con Antonio Galvez, el abogado, me contaban que tanto su padre como mi padre se llamaban primos. Claro. O sea que algo tenían que ver esos Galvez y Gallardos que ahora hay en Marbella con esos Galvez y Gallardo de José de Galvez, tío de Bernardo de Galvez y Madrid, que gracias a ello, que siempre se nos olvida, que fue un malagueño quien hizo ganar a Estados Unidos esa batalla de Pensacola, que consiguió la independencia de Estados Unidos frente a Inglaterra. Pues mira... ¿Y que lo celebran allí en Pensacola? El 4 de julio. Sí, no me acuerdo qué día, pero que lo celebran con las banderas españolas, sí, como no se ve en ningún otro sitio. Bueno, es que fíjate, en España hace unos 4 o 20 años es cuando en Macharabiaya se ha hecho el Día de América, conmemorando esa batalla de Pensacola de ese ciudadano de Macharabiaya. Pues un Gallardo, que era familia de tu padre también, Antonio Claros Gallardo, era Gallardo de segundo, que fue mi padrino de bautismo y el padrino de bautismo también de Andrés Cuevas, porque Andrés Cuevas lo bautizaron. Era pariente también de... Claro, pues precisamente tenía ese origen también de Macharabiaya por parte de... Eran los Gallardo Cuevas. Claro. Y entonces Fernando Álvarez decía, tras esas indagaciones de su propio apellido de sus padres, llegando al segundo apellido de la madre, que era hermana de mi padre, indagó esa historia de que esos eran los parientes no descendientes, parientes del Bernardo de Galvez. Bueno, tú naces en los años 50. 52 concretamente. 52 concretamente, ¿dónde? Lo que ahora le llaman el Hospitalillo, me da una pena.
Me da a mí no me gusta que le llamen el Hospitalillo tampoco. Y tampoco me gusta que le llamen, aunque fuese el primer nombre. Siempre se ha llamado Real Hospital de la Misericordia porque era el único hospital que durante casi 5 siglos hubo para la gente humilde entre Málaga y el campo de Gibraltar, concretamente la propia Gibraltar. El único hospital para gente humilde. Podían haber otros hospitales para gente que tuviesen poder adquisitivo. Y me da mucha pena que le llamen Hospitalillo. Bueno, me da tanta pena, no solo que le llamen Hospitalillo, que ese patio tan típico andaluz que no lo tiene ni los famosos patios de Córdoba, tienen ese patio tan maravilloso, lo convirtiesen en un salón de actos. Me da mucha pena. Pero bueno, es parte de la historia de Marbella. Cuando los reyes católicos mandaron a hacer ese hospital y posteriormente la orden, me río por una foto que hay arriba, de San Juan de Dios, la orden de San Juan de Dios se hizo cargo de ese hospital durante varios siglos. Y poco antes de la guerra fue cuando ya no quedaba ningún... Porque claro, poco a poco los frailes se fueron retirando por miedo a morir. Hasta que quedó... como hospital municipal, era el Real Hospital de San Juan de Dios municipal. Pero yo recuerdo que cuando teníamos un problema de adolescentes, nosotros había una persona que era la que se encargaba, Mariana. Que era Mariana, que es todo un personaje de la historia de Marbella también reciente, ¿no? Mariana era... te pasara lo que te pasara, tú ibas allí y Mariana te lo curaba. Yo recuerdo algo. En Radio Cadena Española, una vez que entrevistaron, creo que fue Rosa Salas, a Mariana Guerrero Gil, era el nombre, y le preguntó por anécdotas, cosas que le había pasado, y Mariana contó con toda la gracia del mundo la primera vez que ella vio a una persona negra, una persona que le tuvo que poner una inyección, le dijo, bájate el pantalón, y dice, pues decía Mariana en esa grabación, vaya culo tan negro. Toda la gracia que tenía, ¿no? Yo siempre quería mucho a Mariana, porque los primeros 15 años de mi vida no solo nací en la primera planta del Hospital San Juan de Dios, porque justo en la posguerra, que ya era municipal, hicieron una convocatoria y mi padre, que había sido lo que ahora llaman ATS, practicante, tenía el título de practicante, él sirvió como militar, como practicante, y al llegar a Marbella había una convocatoria, se presentó y ganó la plaza de administrador del hospital. Entonces, por eso nacimos algunos de los hermanos allí en el mismo hospital, y Mariana para mí era parte de mi familia. Mariana, sus hijos, sus hijas eran parte de mi familia. 2 hombres y 2 mujeres, ¿no? Sois sí. 4 hermanos. Gabriel, Miguel, Isabel y... Paco. ¿Qué? Y Paco. No, digo, de tu familia, de mi familia, hermano, no tus hijos. Se me olvidaba Anita, de las hijas de Mariana. Sí, nosotros somos 4 hermanos, Paco es el mayor, María Mercedes, luego estoy yo y luego está Pilar. Somos 4 hermanos. Y bueno, hablamos de dónde nací, me preguntaba dónde nací, pero lo más curioso, ese 15 de enero de 1952, es que entonces solamente en Marbella solo había una partera. Doña Concha. Doña Concha Fragoso, era la partera de Marbella. Y curiosamente había 2 mujeres pariendo a la vez, una era mi madre, pariéndome a mí, y otra en la esquina opuesta de la Marbella antigua. ¿Qué hicieron? Bueno, a mi parto lo realizaron mi tío Manolito Canto, mi padre, mi madre, que era... la protagonista principal, y el que salía de allí dentro, que era yo. Fíjate que siendo la partera, el practicante del pueblo y el administrador del hospital fueron los que asistieron. O sea, mi padre, mi tío asistieron a mi propio parto, porque doña Concha estaba asistiendo al parto curiosamente se llamaba Enrique también. Otro Enrique. Bueno. Y Mariana, hablar de mis 15 años, desde que nací hasta los 15 años que ya nos pasamos a Divina Pastora, para mí son las mejores épocas de mi vida. Con Mariana aprendí muchísimas cosas, sobre todo las tradicionales. Una de las cosas más bonitas que hacía Mariana era sus belenes.
normalmente sobre una de las ventanitas que sigue habiendo que daban a calle Misericordia, ella montaba el Belén para que todo el pueblo pudiese ver el Belén. Era la primera vez que yo veía las montañas, y a veces ponía como una montaña lejana, todo hecho con las cajas de zapatos. En mi época eran las de gorila, eran más resistentes, y le ponía los corchos que ella guardaba en cajas de año tras año. Y esa figura que consiguió algunas de mi familia y otras, pero que a lo mejor tenía 20 figuras, ¿no? Pero qué belenes más maravillosos hacía Mariana, y eso lo llevo siempre en el recuerdo. Y cómo hacía esos ríos que en el contexto general parecía que estabas viendo una pintura, no era el clásico que no tenía forma, ¿no? Y cómo las imágenes más pequeñitas, dentro de las poquitas que podía tener, las metía a la lejanía, y las más grandotas las ponía cercanas, que le diesen esa profundidad de cambio. Sí, que tenía cierta categoría a la hora de hacer el diseño. Sí, con la pobreza para poder hacer un Belén, hacía unos belenes verdaderamente maravillosos. Yo eso lo recuerdo allí, y como acabamos de terminar el mes de mayo, hemos pasado la feria de Marbella, el mes de mayo empieza con las cruces de mayo. ¿Qué cruces de mayo hacía Mariana en el hospital? ¡Qué preciosidades! Tú fíjate que ya en Divina Pastora, en la calle Chacón, ¿le suena a usted, señor Bermúdez? Bastante. Estaba el vídeo comunitario, y en la esquinita, dando, no sé cómo se llama la callecita ahora, entre calle Chacón y Presbítero Juan Anaya, se le ocurrió a Marta Ortega, de que si los que estábamos en el vídeo comunitario queríamos hacer una cruz de mayo. Marta dirigió esa cruz de mayo y me recordó muchísimo a esa cruz que hacía Mariana. No, Marta nos volvía todo loco, pero esa cruz quedó como una de las... no, creo que se han hecho cruces maravillosas, pero esa cruz que se hizo en el vídeo comunitario dirigida por Marta fue una preciosidad que me recordó muchísimo, muchísimo, muchísimo a esas que hacía Mariana en el hospital. Estaba pensando, la calle se llamaba calle Plinio antes. Antes se llamaba Plinio, sí. Como el personaje. Que era un personaje. No sé si era el personaje. Oye, de García Pavón. No sé si la de Juan Anaya es esa, lo que, como callecitas pequeñas y cortas. No es esa, la de Juan Anaya es la que se llamaba anteriormente Plinio. Ajá, sí. Que no sé si era por el historiador o por el personaje de Francisco García Pavón. Imagino que sería por el historiador, ¿no? Sí, pero claro, todo el mundo la relacionaba con ese policía detective de la época, que de una serie de televisión en blanco y negro y una serie española. No, era en color. ¿Era en color ya? Esa serie, por lo menos después se reemitió en color. Yo la recuerdo en blanco y negro. Me consta que no era por... Con Antonio Casal y Alfonso del Real, eran los protagonistas. Sí, efectivamente. Bueno, es igual. No vamos a hacer aquí un estudio de las calles ahora. Pero bueno, tú, ¿por dónde, cuando eras pequeño, por dónde te movías y jugabas? Por ahí ya no, por aquí, en la parte de arriba ya vivisteis más tarde, ¿no? Yo todo tiempo, siempre me he movido alrededor del Hospital San Juan de Dios. Tú tienes que tener en cuenta que yo, desde pequeñito... Además tenía ahí tu primo Álvarez... 4 años, claro, en esa zona mis primos estaban alrededor también. Y entonces nos íbamos a jugar al Legido. ¿A dónde? Al Legido. Al Legido. El Ejido, pero sí, aquí le decíamos el Legido, que es en la Barbacana. Sí. Y nuestros padres nuestras madres nos regañaban, pero nos escondíamos por allí. Fíjate que una vez mi hermano Paco, que era muy travieso... ¿Quién lo diría con lo que ahora? Sí. Se enfrentó y ganó la batalla por listo con José Cecilla, el Cheri, excelente persona, mejor cantado de flamenco, que el pobre está arriba oyéndonos. Y como le ganó la batalla mi hermano al Cheri, el Cheri no tuvo otra cosa que cogerme y tenerme varias horas atado en uno de los eucaliptos que había junto al río de la Barbacana, hasta que me encontraron y me estaban buscando en media Marbella. Los eucaliptos en Marbella siempre fueron Carlitos. Carlitos, yo no sé cómo dice, me sonaba raro. Los Carlitos, yo recuerdo una vez un examen de ingreso, el examen de ingreso al instituto, que sí, don Vicente contaba eso. Don Vicente, sí, claro, tiene nombres y apellidos el alumno, pero no voy a decir quién es.
y le preguntó y le dijo, ¿cómo se llaman los árboles? Como aquellos que ves allí en el campo de fútbol, que había eucaliptos en el Francisco Norte. Y dice, el Carlito, ¿no? Y don Vicente, que se tiraba para atrás, cuando escuchó lo de Carlito no lo había oído nunca, ¿no? Bueno, ¿a qué colegio fuiste? Estuve hasta los 8 años en Las Monjas. Tenía a Sor Hortensia, que fue realmente la que desde muy pequeño me enseñó a leer y a escribir lo esencial, lo que entonces se podía aprender, y luego pasé al Virgen del Carmen, que llevaba muy pocos años, porque fue el primer grupo escolar que hubo en Marbella, que se inauguró siendo alcalde Ricardo Lucena. Don Ricardo, excelente persona, don Ricardo. Y entonces mi profesor fue don José Molina. Al lado tenía a don José Rivera y a Alcalá, que yo recuerdo, había otro, que no me acuerdo quién era el nombre de los profesores que había. Alcalá estaba abajo. Alcalá no estuvo en Virgen del Carmen, estaba don Pedro. O don Pedro era uno grandote. Era don Pedro. Sí. Yo me acuerdo de don José Rivera y don José Molina, uno era el que me daba clase y el otro era el que estaba al lado. Esos son los que se te quedan marcados. Luego, evidentemente, a los 10 años ya pasamos al Instituto Laboral, el único instituto que había también en la comarca, porque no había otro. Y el laboral, ya sabes, ya lo habréis contado alguna vez, pues, las asignaturas principales en las que se basaba eran electricidad, mecánica, fontanería y carpintería. Eran las bases para que cuando tú saliese con los estudios básicos... A mí me cogió mecánica, electricidad, carpintería y al final mecánica del automóvil. Eso es. Que tú ya no lo cogiste tú. Yo sí. Yo soy del último curso laboral. Pero efectivamente, hace poco estuve, bueno, el año pasado en el instituto, cuando llevamos a la asociación de Igualuno una serie de fotos para hacer una exposición que se hizo, y visitamos las instalaciones del instituto. Nos llevaron al taller, lo que era el taller que había unas máquinas estupendas, por cierto. Sí. Y de pronto veo una habitación grande, una gran sala, pero vacía totalmente. Había una batería al fondo y era la sala de música. Entonces yo no vi la batería prácticamente, vi las máquinas allí puestas, que para su tiempo eran de un gran coste, y eso desapareció absolutamente todo cuando ya vino después de todo el bachillerato, y hoy supongo que hoy también seguirá haciéndolo en la sala de música, ¿no? Bueno, pero entonces teníamos un gran taller donde fuera de estudiar lo que fuera de estudiar, abogado, periodista, o allí terminabas haciendo cuadros eléctricos y casitas de madera. Se agradece porque al final, cuando te enfrentas a la vida, sabes hacer de todo un poco. Claro. Cuando se te rompe la pata de una silla, la puedes tú reparar. Ahora es más fácil comprarte una pieza, pero bueno, hubo una época que no. Y sabes hacer de todo, lo esencial en todo. Es algo interesante que debían de practicar de hacerlo otra vez. Aunque ahora está la FP, que es parecido, pero sí, más especializado en cada una de aquellos. La idea era buena, lo que pasa es que la planificación quizás no fue la correcta para que hubiera tenido una continuidad, pero bueno, eso son otras historias. Llega al 4 de la quinta y reválida. Cuando pasé a quinto, aquello, después de 2 años y un cuarto, aquello no lo pasaba. Me costó un trabajo bárbaro. Eso te iba a decir, porque tu hermano Paco siguió estudios superiores, pero tú iniciaste una relación bancaria, ¿no? Sí. Cuando después de mucho esfuerzo llevé a quinto, que faltaba la reválida, yo le dije a mi padre que quería hacer periodismo, y entonces solamente lo estaba haciendo mi primo Paco Álvarez. ¿Lo viste conmigo en Madrid? Y en mi casa me lo dijeron muy claro: no hay presupuesto para tener a tu hermano estudiando arquitectura técnica en Sevilla y que a ti te pagamos una carrera. Entonces, la gente que nos esté oyendo deben de saber que en aquel entonces tenía a tu familia que aportar el dinero para las carreras. Y entonces me dieron la posibilidad de entrar en banco, y esa fue mi carrera principal en la vida, ha sido estar en la banca. Bueno, que el banco se llamaba el Banco Coca, ¿no? No, entré en la Caja Ibérica de Crédito Cooperativo, y eran 3 oficinas en el término municipal. Una en La Chapa, donde estuvo Mancomunidad, que creo que ahora es propiedad de Mancomunidad, pero no es la oficina principal. Ahora es Acosol, en la parte baja estaba esa Caja Ibérica de Crédito Cooperativo. Otro estaba donde está el Banco Central, al principio de Ricardo Soriano,
al lado de lo que era Botín Don Miguel, debajo del Sur, Diario Sur. Que era el Banco Central. Lo que era el Banco Central, sí. Y la otra estaba en Marqués del Duero, en San Pedro de Alcántara. Bueno, pues me hicieron pasar para practicar y hacerme por las tres oficinas. El director de la caja, de donde estuvo después el Banco Central, era Miguel Nieto. Miguel Nieto, el padre del periodista Miguel Nieto. Enrique Nieto. Miguel Nieto Cantos, mi primo. Él fue el director durante mucho tiempo. No coincidió con Enrique. El padre de Miguel es Enrique. Sí, Enrique. El padre soy familia también. El padre es Miguel y el hijo es Miguel Enrique. No, el padre es Enrique y el hijo Miguel Enrique. Sí, yo que soy especialista en cambiar nombres, pero bueno. Oye, ¿y tú cómo has llevado siempre eso de ser el hijo del alcalde? Porque mucha gente te señalaba como el hijo del alcalde, ¿no? Y eso para muchos suponía quizás un privilegio, y a lo mejor no lo era tanto, ¿no? Yo te puedo decir que para mí era mi trabajo y sobre todo mi afición. Tú sabes, bueno, no habías ni entrado tú, cuando a mí con 14 años, ya ven, en aquella época, saqué un programa que era La Voz de la Juventud, en Paco Pocía, ¿no? Me acuerdo. Y entonces, el Radio Marbella, que era ese programa que durante ese tiempo fue cuando crearon la FM con el pequeño estudio, que vosotros lo conocéis, de Radio Marbella, y ahí empezamos a manejar por primera vez nosotros ese estudio de FM y hacer programas en directo desde allí, con la gente que venían de la OGE de entonces. Allí está, luego posteriormente en la transición se fue arreglando todo aquello, pues ¿cómo se llama? Han quedado algunos de los compañeros que trabajaron contigo en Control, que venían de ese programa. Y luego hay anécdotas muy curiosas, feas, pero que pasaron en el programa, era un directo. Y bueno, eso pasa en el recuerdo porque falleció quien me metió la pata en aquel momento. Y no sé por qué entraba. Bueno, luego cuando Antonio Alfonso Salgado, ya posteriormente, se lo conocéis, pues me aprovechaba conmigo. Ahí sí estaba yo. Me aprovechaba y su programa nocturno Costa del Sol era. Diario de madrugada. No, tuvo varios nombres, pero se inició como Diario de Madrugada, después evolucionaría a Nocturno Costa. Ya no me acuerdo. Sí, cuando estuvo Marbella Hora Cero estaba Paco Sánchez por la noche. Yo me acuerdo que... Y después ya Nocturno Costa del Sol, donde ya entraba más Antonio Hidalgo. Es que hubo durante muy poco tiempo... El intervalo era Diario de Madrugada. Sí, era diario, porque al principio Antonio Alfonso me pedía que yo me quedase algunas noches. Y me quedaba alguna noche, pero al final parecía que era yo el que llevaba el programa. Yo te recuerdo a ti con el pelo muy largo y cantando, pero tengo reminiscencias así muy cortas. Hubo un tiempo de jovencillo que me encantaba, yo cantaba y me componía las canciones bárbaras, locuras. Luego, oye, me gusta esta melodía, le hacía un poema a esa melodía, o al contrario, hacía un poema y le ponía música, pero nunca sabía tocar la guitarra, pero me creaba mis propios temas. Entonces, el primer contacto un poco serio fue con Raquel Tapia, que ahora es la locutora principal en COPE, el padre Miguel Tapia, era compañero mío en el instituto, y ya por amistad hicimos el grupo Enrique Miguel, que habíamos participado. La primera fue en el convento de las monjas de Marbella. Sabéis que la capilla se hacía, si miraba, le daba la vuelta a los bancos, era teatro o capilla, escenario, y se daba la vuelta a la capilla. Pues allí actuamos por primera vez, luego estuvimos en varios sitios. Oye, a las niñas jóvenes le gustaba, pero claro, no dejaba de ser guitarra. Y fuimos una vez, el grupo Gente Joven, que le pedimos, Enrique Miguel, que el grupo Gente Joven del Ángel nos acompañara, y ya nos acompañó a varios sitios. Pero yo recuerdo que hubo un programa que Televisión Española realizó en directo, no sé si era en directo grabado desde la Plaza de los Naranjos, y actuasteis. Sí, porque habían intentado, había una canción de Marbella, no me acuerdo el nombre, que era Hasta Marbella fui, buscando el sol, la primavera, la eterna paz de su ribera. Mitchell. ¿Qué? La cantaba Mitchell.
No me acuerdo. No fue. No me acuerdo. Sí, Creo que no, sí. era un nombre compuesto. Era un nombre compuesto. Un nombre compuesto. No, el tema era muy bonito para la época. Y entonces lo montamos con ese mismo grupo. David Alexander Winter también cantaba. Ahí está ese, David Alexander Winter. También cantaba. Es que hubo ahí varios Sí, que y cantaron. Y este fue Albert Band y también sacó otra. la verdad que al final metí un desafino. Y entonces eran falsos directos, pero lo que grababa es lo que grababa, que no es como ahora son vídeos. Y simplemente luego en los montajes pusieron un poquito, no lo pusieron completa el tema. Posteriormente, bueno, yo seguí componiendo y ya saltando, hice productor discográfico, ayudé a varias gentes de aquí, que vivían aquí. Con Henry García Quintero, Harley fue el que llegué más lejos, porque por ejemplo a Marengo, de Marengo, sí. que en paz descanse, le grabamos 2 discos y luego unos temas que no se pudieron llevar. También iban algunos temas míos, suyos y míos. Posteriormente a Henry García Quintero, Harley, le hice la producción completa cuando entraron los CD, porque lo anterior a un grupo que se llamaba Puzzle y a Marengo eran en discos grandes, LP. Posteriormente a Henry García Quintero, y me llamó la atención porque lo que yo ganaba en el banco lo dedicaba en esa época, en distintas épocas de mi vida, pero en esa época lo dedicaba a promocionar a la gente. Y la única persona que le gané dinero fue a Harley, porque nuestro amigo, ¿cómo se llama? Antonio de la Ser, Antonio Rosa. Le digo, oye, que he hecho un disco tráetelo, que ahora estoy en la SER de Fuengirola y llevamos un Super 1. Lo llevamos allí al artista que yo había pagado el disco, y gracias a esa actuación como artista local de Fuengirola me pidieron que si el artista podía hacer la gira por toda Andalucía. Entonces los 40 principales lo hacían de esa forma. Hicimos la gira por toda Andalucía y me dijeron que si podía hacer la gira a nivel nacional. Yo le dije que yo era el productor y yo en Andalucía nos podíamos mover en coche, dormir en pensiones, en hostales, lo que fuera, pero a nivel España no. Buscamos que nos patrocinaran y se puso en contacto la Sony Music, se puso en contacto conmigo. Entonces no había, aunque ya habían salido los CD, no había los FAT, evidentemente, no había teléfonos móviles. Y me llaman un día a mi casa, me dice, estoy fulanito de tal, de Sony Music, estoy interesado en su artista, podemos llegar a un acuerdo. Y le digo, anda ya, ¿quién eres? Pensando que era un amigo que estaba de juerga conmigo. Dice, soy fulanito, me repite otra vez la historia y me dice, tenemos que hablar a ver en cuánto le podemos comprar al artista. Estoy recordando, Enrique, un amigo tuyo que estaba casado con una Miss España, que un día te dijo, vamos a tomar un whisky, nos vamos a la Puerta del Sol a tomar el whisky. O fuiste, volviste y al día siguiente. Yo creo que fue Fernando, ¿no? Fernando Piquera. Fernando Piquera, sí. No estaba casado con una Miss España, estaba casado con Miss Europa. A Miss Europa, Maribel Lorenzo. Maribel Lorenzo. Sí. No me acordaba yo de aquello, oye. Oye, no sé yo ni cómo. Pues yo no sé ni cómo me estoy acordando de estas cosas, pero bueno, debe ser que estamos hilando. Yo la tenía yo vacía en mi disco duro y al decirlo Paco, sí, yo es que el nombre de Fernando. A veces todavía la memoria me funciona. Funciona muy bien. Sí, me funciona. Te iba a preguntar por otra etapa en tu vida. Es cuando tú fuiste el jefe del partido Falange en Marbella. Mira, eso este hombre, se me ve el dedo, allí está Bermudo. Yo recuerdo que bajaron Bermudo, Miguel Nieto y Borrego, el marido de. Y me dijeron, Enrique, ¿cómo te metes en este follón? ¿Eso cuándo fue? Sí, fue Borrego. Y Borrego fue el que me echó el brazo por encima. José María Borrego. José María Borrego. Fue el que me echó el brazo por encima y me dijo, hombre, esto es antiguo. Digo, mira, yo pienso que es una ideología que podía ser muy actual. Ojo, que lo sigo pensando, pero entro dentro del juego de la actualidad, porque tienes que adaptarte a lo que hay. Me presenté... ¿A las elecciones? ¿A las elecciones municipales? A las elecciones municipales. ¿Y todavía te estás acordando de alguno? Bueno, mira, con todo respeto a toda la hernia, ¿no? O sea, quizás fue un fallo. Yo quería hacer ver que dentro de esa ideología que parecía
como ahora mucha gente me sigue llamando, que soy un dictador, que soy un fascista, que, oye, pero me siguen llamando, pues bueno, vale. Y en aquel entonces, que ya también nos llamaban, pues entonces yo dije, pues meto una persona de esa etnia apoyándome a mí para que vea que aquí estamos abiertos a todo. Entonces no se veían, quitando a Antonio Machín, no se veía ningún negrito por aquí, ¿no? Sino también lo hubiésemos metido para que vieran que éramos abiertos. Eso es una época, ojo, no me arrepiento de ella, pero que no se consiguió nada. Y hay que ser consciente. Las cuentas no salieron al final, ¿no? No, bueno, aparte que... Hombre, pero es que es una anécdota de las elecciones, ¿no? Sí. Que no fuisteis vosotros los únicos, porque ha habido grupos que se han presentado y al final tampoco le salía ni la familia. Sí. Pero bueno, son aventuras que cada uno toma y que después la puedes contar. 80 y tanto, yo tenía 30 años. Hombre, realmente, Enrique, tuviste una actitud valiente porque presentaste con un partido que representaba, en cierto modo, la esencia del franquismo, del cual se acababa de salir. Sí. Pues bueno, la gente te llamó fascista y... No, ya me llamaba de antes. Es casi lo menos y me que siguen te llamando, lo digo. Pero te vuelvo a decir, me da pena la historia, la democracia tiene que entrar. No podemos ponerle puertas al campo, ni podemos ir en contra de la civilización. Yo pienso que la época de Franco, mi opinión particular, que yo entro dentro del juego de la democracia y como el que más. El tiempo de Franco, para lo que lo vivimos intensamente, cuando Franco murió yo tenía 21, 22 años, 22. Bueno, de pasar a ser un mozo, que no llegas a ser hombre, pero pasas por esa... Entonces será mayor de edad a los 21 años. A los 21. O sea, coincidió hacerme mayor de edad con morir Franco. Y lo que yo recuerdo no es malo. Muchas veces, hablando con la gente, eso que me siguen llamando fascista, facha y todo lo que me quieran decir, bueno, y cuando los maricas, digo, oye, yo te recuerdo, que tú que eres de Marbella, que te estoy hablando de algo en esta feria, ¿no? Digo, te recuerdo que antiguamente la Tanque y su ballet eran unas excelentes artistas porque movían a la gente. Y en aquellas ferias cuando se hacían por la zona del Pilar, que estaba la caseta para sacar dinero para hacer el nuevo colegio de María Auxiliadora, y los padres lucharon muchísimo por conseguir, ahora ya está hecho y parece que eso lo hicieron, ¿no? Pero muchos padres de aquella época, abuelos de mucha gente que viven ahora mismo, lucharon para que ese colegio esté ahí. Y en esa caseta actuaba la Tanque y su ballet siempre llenaba. Luego estaba la caseta de Sorela, o Solera. Y era impresionante cuando arrastraban y la Tanque y su ballet se ponían allá. Entonces, yo había creado el Marbézula con un grupo de amigos, la Unión Deportiva Marbézula, que no solamente era equipo de fútbol, que era fútbol, baloncesto, atletismo, luego metimos moto y tuvimos que independizarnos del grupo de motos. Ahí en ese aspecto del deporte, sí es verdad que ese club intentó muchas cosas, pero ¿por qué no terminó de salir adelante cuando era gente de aquí que quería? Quizás ahora hay algunos ejemplos en algunos clubes que... Te voy a contar ahora mismo lo que te estaba hablando de la Tanque, que me pasó antes de ayer, bueno, el último día de feria. Digo, que aquí se maltrataban a los homosexuales, ¿no? Yo te puedo decir que le conté lo que yo hice con la Tanque y su ballet. Le digo, oye, os contrato para la caseta que vamos a hacer el Marbézula en Molino de Viento. Os contrato, vamos a llegar a unas condiciones, y lo primero que me pidieron que querían hacer carteles. Digo, sí, Litografía Arte de Madrid, que me lo dijo Antonio de Espectáculos Mundo. Me dice, toma, esta es la dirección, dile que vas de parte mía y te hace los carteles. Le hicieron fotografía, con esta foto le hicimos un afiche de artista inmenso, 1000 copias de la Tanque y su ballet, y llenamos. Como yo contaba cuando hice el pregón de la feria de San Bernabé, coincidió uno de los años que la Tanque actuaba en la caseta de Marbézula y en la caseta oficial actuaba Lolita, apadrinada por la madre. Y los mismos compañeros que habían sido años anteriores, compañeros míos en la comisión de fiesta, Enrique, por favor, quita a la Tanque, que está la caseta municipal vacía.
Y eso hay muchísimo. Era la competencia. Marcaron una época. Mira, por eso digo, y digo, yo recuerdo en esa misma caseta de Mano Bézula, cuando la Toñi, vestida de mujer, le dijo a un municipal que estaba al final, que se acababa de quitar el tricornio y lo llevaba en la mano: tío, bueno, vente detrás del escenario que te espero aquí. Se echó a reír, no pasó nada. Mira, justamente en esta feria pasada tuvimos la oportunidad de hablar con Francis de Guzmán, de la Polaca, sí, que venía acompañado por Pepa de Benagalbón, que sí, es uno de los compañeros, bueno, o una, como ella se denomina, de la Tanque y su ballet. Y bueno, pues ha sido una entrevista que se ha visto mucho, ha tenido mucho interés, porque desde luego la Tanque y su ballet marcaron una época en la feria de Marbella, y yo creo que de alguna manera habría que reconocerlo hoy día. Te he puesto el ejemplo de algo importante, aquella famosa época de sí, pero vamos, de todas maneras, Enrique, que bueno, en Marbella, pues lo que tú dices, pero evidentemente la época de Franco fue una dictadura donde no había libertad, y donde España se quedó retrasada. No digas donde había menos libertad. Bueno. Donde había menos libertad. Y eso ya pasó a la historia, y como tal historia, lo que yo no puedo decir que reconozco que eso fue malo, porque lo que pasa en mi entorno no fue malo, que ojo, que hay que abrir las puertas al futuro, y las puertas al futuro se abrieron, y cuando votamos, la mayoría de los españoles votamos que sí al cambio, y que sí queríamos aceptar esa Constitución, y punto, quedó la historia. Pero ahora, como están sacando ahora mismo, y de política me gusta hablar poco otra vez, el otro día salió una señora en Canal Sur diciendo, y con todo mi respeto, y que sí que es verdad, los muertos que siguen enterrados, que son nuestros antepasados, es que también lo había del otro bando. También lo había del otro bando, también los hay del otro bando. Y bueno, tú en tu familia tenés una experiencia. Yo tengo a mi tío Enrique enterrado en Ronda, en una fosa común, simplemente porque 28 años tenía, un sacerdote. Y es más, tú sabes que en la guerra también tenían que juzgar para matar. Los de principio no. ¿Qué hicieron? Sí, Enrique, pero todo eso es un campo tan amplio, claro, que darle vuelta a la cuestión. No, ahí estoy, es un campo tan amplio, pero... Porque claro, cada uno cuenta además la historia según le ha ido en su familia. Pues yo recuerdo lo que contaba mi padre, qué tal, y lo que le pasó a su hermano, y en fin, que cada uno tiene su historia. Entonces, claro, a nosotros nos ha llegado de otra manera ya, ¿no? Con la edad nuestra. Y la época que vivimos, fíjate, a mí me cogió la muerte de Franco en Madrid, estudiando, y yo la percepción que tenía hasta ese momento era otra, hasta que ocurrió y empezó a moverse todo, la policía, lo otro, tal. Entonces ya fui cuando no era tampoco consciente de cómo era todo hasta ese momento, porque éramos muy jóvenes. Resumiendo, que no venimos a eso. Claro. En mi familia me enseñaron respeto hacia los demás, y ahora estoy viendo que una parte de España no tiene respeto hacia nuestra parte, no la tiene. Bueno, pues esa es otra historia también, esa otra historia mucho peor todavía. Porque efectivamente este no es un programa político, aunque sí, absolutamente pero vamos, y que yo normalmente salgo a la calle y nunca hablo de política, y aquí, porque da la casualidad, y perdonen ustedes, pero estamos entre amigos y que nos conocemos, y unos vecinos, y bueno, vecinos con tus padres, que en paz descansen ambos, de vecinos, y a Paco desde pequeñito, con toda su familia tan... Sí, y además recuerdo, cuando usted habló del Mar Bézula, que en la radio sindical hacíamos semanalmente un programa sobre el Mar Bézula, que siempre venías tú con jugadores, con el entrenador. Correcto. Un día se hablaba aquello fue un proyecto, como yo decía antes, inacabado, ¿no? No, inacabado no. Es que en aquel entonces no había dinero para hacer esas cosas. Se pagaba con mi sueldo mío del banco. Mi sueldo del banco, estábamos esperando que llegase a final de mes para cobrarlo, para yo pagar los autobuses de baloncesto, de balonmano y sobre todo de fútbol, que era el poquito ingreso que teníamos. Y algunas veces el Salvador de la Haba tenía que aportar dinero también, que era el tesoro. Luego entró la época de Paco Rueda, que entró una savia nueva y ya no respaldó un poco, y ahí ya se vino abajo. Sí, pues esa es la impresión que yo tuve siempre, ¿no? Que fue una... Picasso era de apellido, otra persona que tenía en el Mar Bézula también. Es que no sé si era Picasso, como se llamaba de apellido. Picasso lo tuvimos. Sí, ¿verdad? Picasso estaba en baloncesto, llevaba la delegación de baloncesto, Picasso. Aparte de baloncesto. Sí.
Sí, pues también venía al programa radiofónico de vez en cuando. Él falleció también. Eso no lo sabía. Y en aquel entonces, bueno, nos volcamos por el deporte. Tú fíjate que sí, lo que sí ha quedado de ser Malvérsula indirectamente de esa cantera que hicimos con gente de Marbella, que posteriormente se fueron segregando y creando nuevas canteras. El básquet clavel, el básquet clavel, básquet cultura se llama, y algunos así. Y afortunadamente eso ha hecho que se multiplique, que de esa raíz inicial hayan salido nuevas ramas y nuevos jugadores que hacen que se acerquen al deporte y se alejen de la maldad y la droga, que es lo que realmente la gente joven. Llegamos a la parte de prensa del corazón, que también lo tiene este programa. ¿Tú tienes hijos? Tengo 2 hijos. ¿Tú has tenido 2 matrimonios? ¿O tiene, sí, 2 matrimonios. Y bueno, ¿tus hijos a qué se dedican? ¿Dónde están? Mi hijo Paco tiene su emisora, estuvo trabajando mucho tiempo en Onda Cero por distintos problemas, era fijo, pero él ya no trabaja en Onda Cero, montó Tropicales FM en el 107.0 y le va relativamente bien, pincha discos no solo aquí, sino que conoció a la madre de mi nieta pinchando en Villanueva de Córdoba. Te recuerdo que Villanueva de Córdoba está casi lindando con Ciudad Real. Sí. Le va muy bien. Mi hijo Quique pues es el cabeza más loca y está ahora mismo por la zona de Levante de camarero en un local. Y mi historia, bueno, eso es con respecto a mi primer matrimonio. Hay una cosa muy curiosa, ¿no? Cuando mi primer matrimonio recién casado, había una chica de Marbella muy jovencita que a mí me encantaba. Incluso yo me casé y todavía me fijaba en esa niña tan bonita. Cuando me enteré que esa niña había venido un hombre de Madrid, o un chico de Madrid, se la había llevado y se había casado con ella, a mí me sentó fatal. Yo estaba casado, pero bueno, pasó el recuerdo. A esa niña la conocía yo cuando los coros y danzas de la sección femenina fueron a bailar a Alemania. Pues hace unos 10 años se le ocurrió a uno de los que bailaba en aquel entonces y fuimos a este viaje de Alemania, de reunirnos toda aquella gente que fuimos de coros y danzas a Alemania. Y nos dijo, pero vamos a hacer algo original. Tengamos una pareja, vamos sin nuestras parejas, para recordar las caras de entonces, pero solamente las caras de entonces. Si no, las duplicamos y nos mezclamos. Y así hicimos. Y allí vi de nuevo a esta chica, ese amor platónico mío. Yo ya estaba separado y ella estaba nuevamente en Marbella, que se había separado de su anterior matrimonio y que tenía un hijo. Y ahora la mujer mía de ahora. ¿Es tu segundo matrimonio? Es mi segundo matrimonio. Lo que da el tiempo, ¿no? Lo que da el tiempo, sí. Curioso, es una historia muy novelesca. Yo te la cuento como fue. Bueno, se le puedo añadir, si es para hacer un guión cinematográfico, te la puedo adelantar, te la puedo agrandar por delante con muchas más cosas curiosas, pero que son reales, ¿no? Pero no para contarla aquí. Claro. Bueno, y también tu etapa de toda la vida como cofrade. Yo desde esa túnica que me preparaba siempre mi tía Antonia. Mi tía Antonia, Antonia Cantos, era la conexión de nuestra familia. Ya mi tío sacerdote no estaba, y antes de que lo desapareciera, ella era la que iba siempre con el hermano sacerdote. O sea, que ya vieron cuando lo arrancaron fuera y lo tiraron al suelo y lo arrastraron. Y era la que nos enseñaban que teníamos que ser buenos, teníamos que ser comprensivos, que papá, ella siempre. Y desde pequeñito siempre me cuidaba mi túnica del Cristo del Amor, porque si sabrás, el Cristo del Amor lo formaron la gente de los años 40, los jóvenes de Acción Católica, que la Acción Católica la preparó aquí en Marbella mi tío Enrique Cantos, sacerdote Enrique Cantos, y en agradecimiento, en recuerdos a él, hicieron esa hermandad. Incluso él era muy devoto del Cristo de la Veracruz,
del Sagrado Corazón y el Cristo de la Veracruz, que no se olvide el Sagrado Corazón. Y entonces quisieron hacer la continuidad del Cristo de la Veracruz, porque el anterior lo habían quemado en la Guerra Civil. Y así empezó el Cristo del Amor, y el primer estandarte, la cazulla que estaban haciendo la gente de Marbella para uno de los dos sacerdotes de Marbella, que era mi tío, los dos lo asesinaron, es el primer estandarte del Cristo del Amor, que está allí colgado, en la capilla de la Plaza de los Naranjos. Te contaba esa historia porque esos fueron mis principios con el Cristo del Amor. Desde entonces está muy cerca, siempre he formado parte de principio cuando eres crío, cuando tienes que ir a la avenida Alfaro a robar, eres un crío robando flores porque hay que llenar la tela metálica que le han puesto a ese cajón grande que hay en lo que ahora es el colegio que tú dirigiste, Bocanegra. Rodrigo Bocanegra, pero antes estaba el esparto. Y en el hueco donde estaban las máquinas del esparto, allí se montaba, más que un trono era un hangar en esos principios, y allí empezamos a llenar de flores año tras año el trono del Cristo del Amor, y desde entonces hasta estos años que no he participado en estos años. ¿Por qué? Porque hace 2 años me dijeron, ¿quieres ser el año que viene pregonero de Ojén? Digo, a mucho gusto, pero tengo un problema, que nunca he visto la Semana Santa de Ojén, solamente la he visto con la de Jesús y de María. De Jesús y de María. Claro, cuando me lo dicen, digo, tengo que venir este año a ver la Semana Santa de Ojén, porque yo lo único que recordaba eran las tomas con esa cámara de Betacán grande al hombro, mi amigo Paco Urbano y compañero Paco Urbano me rodaba y que luego yo montaba. Para mí esa era la Semana Santa de Ojén. Yo pregoné la Semana Santa de Ojén, pero no logro recordar en qué año. No sé en qué año. Tú con el memorión que tienes, no te acuerdes, Paco. No recuerdo en qué año fue. Creo que el año anterior fue Miguel Nieto. Eso tendré que investigarlo con muy fácil, la hermandad. Porque Marta tiene aquí en el amplio archivo de todos los programas. Seguro que tiene el pregón. Sí, también. Porque me lo enseñó hace 1 año por ahí, que le estaba haciendo una copia para no sé quién. Si ves este año, pues mira el anterior. Vale. Fuiste tu pregonero. Vale. Tú has estado todo, como estás contando a lo largo del programa, toda tu vida vinculada a los medios de comunicación, a la radio de manera especial, sí. Pero también con tu propia emisora de radio. Entiendo que sigues siendo socio de COPE Marbella, ¿no? Sí, de Radio Bellamar, que es la empresa que tiene la firma con la cadena COPE, gracias, que no se nos olvida, Antonio Herrero, y llevo el 50% de esa empresa que lleva la COPE Marbella, sí. Y bueno, mis principios, como siempre nos encantaba, ya, mira, curioso, lo que hablábamos antes, los 3 hemos pasado, vosotros más en serio, sobre todo Bermudo, ha sido tu vida, en Radio Marbella, para todos los del pueblo, Radio Marbella, y el mío fue más de pasada, ¿no? Pero al final, cuando se hicieron los grupos de apoyo de Gil, que vimos esa Marbella que iba tan mal, tan sumamente mal, y nos volcamos todo el pueblo, si hay alguno que levante la mano, digo, algunos que sean en contra y levante la mano, todo el pueblo votamos a Jesús Gil. Bueno, no digas eso. Vale, tú eres el que no lo votaste. No digas eso, no digas eso. Yo sé de mucha gente que no lo votó. Ya estamos levantando. No, hay que decir estas cosas a nivel general. No se puede de los 800 y pico ya nos quedan 800. A nivel general no se puede decir estas tonterías, perdona que te lo diga, porque es que, vamos, que todo el pueblo apoyó, de todo el pueblo. Bermudo, yo podría decir otras cosas de todo lo que pasó con todo el pueblo. ¿Cuántos concejales estaban? Sí, tuvo una mayoría absoluta. Sí, pero eso no te quiere decir nada, pero bueno. No todo el pueblo votó. Cuando hablamos de mayoría súper absoluta. Pero bueno, ¿cuál es la idea que querías completar? Que pasaban las 3/4. Vamos a terminarlo bien. Pasaban las 3/4 del mudo. Bueno, pero eso no quiere decir todo el mundo. Porque hubo gente que lo sufrió y que recibió ataques y que tenía vecinos que porque estaban en el grupo de apoyo te amenazaban. Va a decir todo el mundo, hombre, por Dios. Los primeros 4 años, sí, casi todo el mundo, y te lo ratifico. Yo el primero, y a los siguientes 4 años, yo el primero que no lo voté. Pero tampoco volvieron a ganar por mayoría absoluta. Vuelvo a decir, está bien que tú digas que lo votaste públicamente, porque hoy día es raro encontrar a alguien que diga que votó a Jesús Gil, pero tengo que decir que efectivamente no todo el pueblo votó a Jesús Gil y estamos todavía padeciendo la herencia que el régimen Gil nos dejó. Estoy contigo. Eso es un análisis histórico actual
Y eso lo debemos dejar claro. Pero eso no va en contra de que más de 3/4 partes del pueblo de Marbella votase a Jesús Gil. Ojo, que luego nos volcamos todos en contra también de Jesús Gil. ¿Pero por qué decías esto? ¿A qué querías llegar? ¿Qué es lo que me preguntó? Estábamos hablando sobre el tema de la radio. ¿Cómo no sí, montamos en el grupo de apoyo la radio televisión. Empezamos a indagar, tú fíjate el primer palo que me dieron a mí, que hablamos... lo que se llamó Radio Marbella. No, la que luego cogió Radio Marbella ya tenía licencia, la municipal. Sí, pero que se llamó Radio Marbella Independiente. Todo ese papeleo, y así conste, y estarán todo llevado por mí, muchos escritos por mí en la Junta de Andalucía, todo lo tramitamos José Antonio Gómez y yo, todo. Sí. Todo. Y vamos, no voy a decir detalles, ya nos hicimos íntimos amigos de la Junta de Andalucía. Cuando después de un año de lucha por la radio y la televisión nos llaman de Sevilla, oye, que ya tenéis la licencia concedida, para adelante, enhorabuena. Al día siguiente me llama Modesto Perodia. Y me dice, oye, don Jesús os quiere ver mañana en el Club Financiero. Un año de lucha, de lucha para sacar una radio sin un duro del ayuntamiento, buscando formas nosotros. Cuando llegamos al Club Financiero, y esto es que la mayoría de la gente viven, entramos al salón principal que había por la entrada de atrás a mano derecha y veo un montón de gente, entre ellos Juan Carlos. Y dice Jesús Gil, muy buena, aquí tiene a todos los que también quieren quedarse con los medios de comunicación, sin dejarnos hablar. Si mañana tenéis 12 millones de pesetas en el banco, la radio es vuestra. La habíamos luchado nosotros para nuestro pueblo. No se nos podía quitar de golpe así, de 12 millones, cuando un trabajador estaba por 100.000 pesetas. Te daba la idea del personaje con el que es que Bermúdez decía, patada, a mí el primero de los serios, a mí el primero. Y nos quedamos sin nada, y gracias a Paco Manuel Vázquez Suárez, alcalde socialista de Ojén, nos dijo, oye, que me he enterado, aquí tenéis vuestra casa, para adelante, y hacer los papeles. Justamente eso te iba a decir, porque esta emisora empezó a llamarse Radio Sierra Blanca, sí. Y estaba en Ojén, radicado en Ojén. ¿Cómo se produce el cambio a Marbella? Teníamos problemas con cosas técnicas y cosas interiores dentro de la política, y entonces no por el alcalde y por el grupo de Ojén. El caso es que nos tuvimos que venir a Marbella y aprovechamos en aquel entonces, que fue cuando apareció en el 93, primero en el Casino lo vimos y luego en el Club Náutico, Antonio Herrero, y nos dijo, Enrique, que vosotros lleváis una emisora en estas condiciones, vamos a arreglarlo. Veniros la semana que viene a Madrid, y en una semana teníamos COPE. Y entonces ya han parado por otra forma. Y empezamos en Marbella, seguimos en aquellos estudios y nos fuimos acoplando a Marbella, siempre respetando y hablando lo que haga falta de Ojén, porque no se nos olvida que lo que ahora es COPE Marbella, Ojén siempre ha estado presente en nosotros y sigue estándolo. Pues de vez en cuando viene a este programa a echarnos una mano Raquel Tapia. Ya ha venido unas cuantas veces y... Uy, qué acierto seguirá haciéndolo. Qué acierto cuando Raquel acabó sus estudios, estaba haciendo su práctica de periodismo en Granada y vino a hablar con nosotros y le dijimos, venga, práctica. Y curiosamente la que estaba haciendo las prácticas la que estaba empleada con nosotros, llegó a ser la esposa del alcalde de Ojén, el actual alcalde de Ojén. Bueno, pues así... Orgulloso de la gente y los profesionales que han pasado por nuestra COPE. Pues hablando hemos llegado al final, llevamos se me quedan muchas cosas. Una hora. Pues vamos a tener que hacer más adelante una segunda edición, porque claro, has participado en muchas empresas en Marbella y eso pues efectivamente te da para poder seguir hablando mucho más. Enrique, gracias por haber venido. A vosotros por llamarme. Otro día que venga te traes la guitarra y recordamos alguna de tus canciones de aquella época, de la etapa de cantautor, podemos decir. Sí, bueno, ya seguiremos hablando de la nueva época, haciendo el coro y cantando para los asilos de ancianos de las monjitas, esa gente olvidada por sus familiares. También. Bueno, podríamos haber hablado también de cuando fuiste pregonero de Semana Santa, en fin, que hay muchos aspectos que se podrían haber tratado, pero una hora no da para más.
Señor Bermudo. Señor Moyano. Espero que... No espero usted grandes cosas. No, espero contar contigo simplemente para un poco más adelante. Muy bien, encantado. Nuestro agradecimiento, como siempre, a Marta Ortega y a Marta Vallés, madre e hija, que están como siempre ahí detrás para que esto se escuche y se vea lo mejor posible. Y a todos ustedes, naturalmente. La intención es regresar la próxima semana.